del nuevo libro de Manuel Alcántara, La esquina desnuda, itinerario confuso. Una nueva obra que yo en lo personal he disfrutado muchísimo, muchísimo editando. ¿Por qué? Son 147 artículos de unas 400, 500 palabras cada uno, publicados en un medio de comunicación de Salamanca, España, porque hay otra Salamanca en México también. Y he disfrutado mucho porque en muchos de estos artículos no solo he reconocido al propio profesor Alcántara, que por supuesto, sino que también me he reconocido en varios de ellos a mí mismo. ¿Y cómo ha sido posible esto? Pues yo fui alumno del máster en estudios latinoamericanos en la mención de comunicación durante la generación, la promoción de 2011 a 2013. Y desde aquel momento, bueno, tuve como profesor, como uno de los profesores a Manuel Alcántara, y desde ese momento trabamos una relación profesor-alumno, una relación que ya prácticamente se ha convertido de amistad, y hemos podido pasear por diferentes puntos de tanto de Europa como de América, en este caso, concretándolo un poco en París y en Ciudad de México, y muchas de las conversaciones que mantuvimos de una u otra manera están reflejadas en algunos de estos artículos. Y estas conversaciones, por supuesto, pero sobre todo muchas de las descripciones, muchas de los pensamientos durante esos paseos, por ejemplo, por París, se pueden reconocer perfectamente en estos artículos. Además, en este sentido, cualquiera que conozca o Salamanca, o Madrid, o Francia, o muchos países de América Latina y lea los artículos incluidos en la esquina desnuda itinerario confuso, podrá identificar muchos de esos rincones, muchas de esas sensaciones muy importantes que transmite el profesor Alcántara, el amigo Alcántara, el autor Alcántara, Manolo, y la verdad que es una forma también de, digamos, agraciarse, de identificarse con esos lugares y, por supuesto, con las reflexiones que hace el propio Manolo. Al ser además relatos cortos, 400, 500 palabras, te permite pasar de un punto a otro del mundo, lo que también sirve, digamos, no aburrirse en ningún momento. Y no quiero terminar mi alocución sin mencionar que la obra se encuentra dividida en dos grandes bloques: previo a la pandemia y durante la pandemia. Y justamente muchas de las reflexiones, sobre todo las correspondientes a la primera parte del segundo bloque de durante la pandemia, cuando tuvimos que recogernos, cuando tuvimos que recluirnos, muchos de nosotros en nuestros hogares, en nuestras viviendas, en nuestras casas, también permiten reflexionar e identificarse con los pensamientos del autor de La esquina desnuda, el itinerario confuso. Y la verdad que es un libro que, como decía, no aburre en ningún momento, tiene una escritura muy ágil, te permite entrar, salir, saltar de un artículo a otro, y la verdad es que es muy recomendable. No porque sea yo el editor, que también me imagino que influirá, pero al fin y al cabo es muy, muy, muy recomendable, y sobre todo porque la identificación que el lector tiene con la obra permite también engarzar con ella, engarzar con La esquina desnuda, el itinerario confuso, y sin duda os animo a todos a inmiscuiros, a zambulliros en el nuevo libro de Manolo. Quienes podáis, lo podéis adquirir directamente en la presentación. Aquí ya entra mi parte comercial, no mi parte de editor. Y si no, pues en océanoatlánticoeditores.com lo podéis adquirir con total libertad, y en 2 días lo tenéis enviado en vuestra casa, sin duda con los parabienes del autor, del editor y de todos. Y sin más por mi parte, muchísimas gracias por permitirme estar entre vosotros en este miércoles. Y sin más por mi parte, paso el testigo al resto de
de invitados a la presentación de esta jornada. Bueno, Julio, como es una cuestión pública, lo puedo decir, no estás aquí con nosotros porque estás preparando tu boda que se celebra el viernes. Entonces, enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, se me complicaba un poco por temas logísticos, pero sí, me caso y entonces, pues efectivamente, se me complicaba un poco el poder desplazarme. Yo vivo, ahora estoy viviendo en Guadalajara, España, y aunque no estoy muy lejos, pero siempre hay detalles de último momento que además hemos tenido que resolver algunos, con lo cual, pues hay que estar ahí al pie del cañón. Gracias. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas las personas de la sala. Yo efectivamente soy Francisca Noguerol Paqui, para todos los amigos que veo muchos por acá. Una admiradora de Manuel Alcántara desde lo conocí cuando llegué ya en la lejana 1997 a Salamanca y me di cuenta de, al arribar a lo que sería el Instituto de Iberoamérica y Portugal, por entonces, ahora ya Instituto de Iberoamérica, que él había fundado como tantas otras cosas en Salamanca, me di cuenta de que estaba ante eso que es tan difícil de encontrar, un intelectual en el más amplio sentido de la palabra. Alguien que se opone a aquello que supo también decir en el ensayo que llamó Jordi Gracia, el que fue director durante mucho tiempo del País, que ahora tiene un cargo fundamental en el País, el intelectual melancólico, ese intelectual que se queja de todo, que siempre está de mal humor, que no ofrece posibilidades, que no apuesta por el escepticismo, que no se abre a las preguntas. Eso es todo lo contrario de lo que sería Manuel Alcántara, y es lo que intentamos, desde luego, demostrar aquí a partir del libro que hoy presentamos. Y, por tanto, el mejor amigo del diálogo, desde el punto de vista incluso de lo que significa descubrir a partir de la mayéutica la pregunta, el diálogo, la amistad, con Manolo siempre tiene que ver con plantearse preguntas que muchas veces abren interrogantes sin respuesta y que se van a seguir resolviendo a lo largo de los años, porque de eso se trata, de nunca ser maniqueo, ni dogmático, ni axiomático, sino, sobre todo, mostrar perplejidades y confusiones. Y aquí empiezo ya con la presentación del libro que ustedes tienen delante. No hace falta más que decir que, bueno, yo presenté el anterior de La esquina desnuda, en ese momento se llamaba El costado íntimo, porque este libro forma parte de una trilogía que sería La esquina desnuda en la política, donde Manolo avanza sobre su increíble conocimiento de lo que ocurre en el panorama político y nos demuestra, obviamente, su percepción del mundo. Luego vino La esquina desnuda, El costado íntimo, que empezaba además con una preciosa foto de un beguinaje, o sea, de ese lugar donde vivían esas mujeres extraordinarias que eran las beguinas, y ese lugar al que tú tienes tanto amor, que es Bruselas y Bélgica en sí misma, ¿no? Las beguinas, unas mujeres que se parecen mucho a nuestro autor porque eran esas religiosas extrañas, cuasi laicas, que vivían en contemplación del mundo, pero al mismo tiempo participando activamente en la ayuda de los más desarrapados, de los pobres, y esa atención enfocada va a ser fundamental para entender la literatura tal y como la estamos desarrollando aquí de Manuel Alcántara. Y después del costado íntimo, donde veíamos la ternura, donde veíamos la cuestión relacionada con la biografía, hoy llega Itinerario confuso. De nuevo La esquina desnuda. La esquina desnuda, que además se ha convertido ya en un podcast, que yo te sigo. Me encanta que hagas podcast porque la voz ayuda a que esas cápsulas de energía le lleguen muchas veces a una cuando está trabajando por la mañana casi sin tiempo y dices, caray, sí. Igual que leer una página, leer en podcast una página de Manolo o escucharlo te da vitamina para el alma, para el espíritu, como queramos llamarlo, pero sí, sobre todo gasolina al intelecto. Y en Itinerario confuso vemos de nuevo a un autor a medio camino entre muchos géneros, pero todos son los géneros de la apertura, porque la hibridez es una de las marcas de la casa. Y fíjense que en este libro tan espléndidamente editado por Julio, enhorabuena Julio por tu boda, pero también por la buenísima edición realmente. La calidad de las páginas, la ausencia de ratas. Me encanta además que el editorial se llame Océano Atlántico, tan relacionado con Manolo, que hoy nos diste una guayabera elegante como siempre, para demostrarnos lo que todos sabemos. Yo también soy latinoamericanista, así que adoramos la elegancia cuando además muestra a Latinoamérica. Este tío me lo compré yo hace poco en Chile, así que venimos también haciendo honores a nuestros amores comunes.
Itinerario confuso nos habla precisamente de lo que es la clave del pensamiento de este autor. Caminar, alguna vez lo llamé flaneur, y de hecho aquí hay un recuerdo a ese pensamiento, porque el flaneur es el que vaga atendiendo y aceptando el detalle que pasa para comprender el mundo. Itinerario nos habla, por supuesto, de camino. Y aquí van a ser fundamentales los lugares y los viajes, ya que se trata de una persona marcada por encima de todo por sus alas. En uno de los ensayos ustedes van a poder leer hasta qué punto a las personas que les duele la espalda mucho tiene que ver porque le cortaron las alas de alguna manera simbólica. Y desde luego yo lo he identificado contigo, Manolo. Si quieres, luego hablamos de ese corte de alas que te obliga indefectiblemente a salir a un país o a un lugar diferente cuando menos te lo esperas. Ese itinerario, además, que nunca debe ser guiado, confuso. Esa palabra nos habla de una de las estrategias retóricas más interesantes que encontramos en el libro, la pregunta abierta. Muchos títulos de los textos que vamos a leer aquí son preguntas y no se busca una respuesta única, como digo. Muchos textos terminan también con un rosario de preguntas. Esas preguntas que nos hacen resetear, atender a lo que importa. Y ahí está esa idea de José Emilio Pacheco, ¿no? Ya que hablamos de México, atención enfocada. La literatura real es atención enfocada y la de Manolo se muestra desde el primer momento. La esquina desnuda, muchos de ustedes lo saben, tiene que ver con el juego de las 4 esquinitas. Siempre hay una libre, tú lo has explicado perfectamente, y esa esquina que queda libre y que tiene una, vamos a decir así, vida efímera, si queremos divertirnos cuando somos pequeños, tenemos que cambiar continuamente de esquina, también nos permite percibir todo lo que está ocurriendo alrededor. Es por tanto una alegoría magnífica de lo que hace Manuel Alcántara a lo largo de su literatura. El itinerario confuso y con un laberinto en la portada. Aparte, también vamos a encontrar unos preciosos dibujos, símbolos mayas. ¿Has escogido tú los símbolos o los escogió Julio? Me ha encantado, me ha gustado mucho ver de pronto esos descansos que son esos símbolos preciosos que además como las páginas están tan limpiamente editadas ayudan a eso que se llama el reposo, ¿no? La reflexión, el descanso, que es tan importante en el texto. Esos símbolos mayas entonces que nos componen la visión de un hombre al que no puedo sino llamar ilustrado, del Renacimiento pero también ilustrado, porque atiende a lo que ocurre, se preocupa, como digo, de no anclarse en nostalgia mal enfocada, en maniqueísmos desgraciadamente dogmáticos, sino en pensar el presente. Esto va a ser una de las claves más importantes que vamos a ver acá. La obra efectivamente se divide en 2 partes porque recoge 5 años de escritura, por eso es absolutamente rica y yo les recomiendo que la tengan en la mesilla de noche. A mí que soy, la verdad, bastante cerril, me encantan las estructuras, me interesa también mucho lo que ha hecho Manolo desde el punto de vista de ir desde lo más íntimo, digamos así, los espacios de lo vivido, así se llama la primera parte, cuando habla del 17 al 19 de lo vivido, a luego lo visto, lo oído, lo leído, para seguir con los gestos, y ya en la segunda parte, donde se nos habla del confinamiento y después, correspondiente a los años 20 y 21, encontraremos los lugares que nos hicieron sorprendernos y pensar el mundo mientras nos encontrábamos encerrados en aquella pesadilla que desgraciadamente ahora no recordamos lo suficiente y que nos lleva a cometer los mismos errores, relatos, aspavientos y situaciones. Luego yo le he dicho a Manolo que podríamos iniciar una conversación si él quiere, si no, por supuesto que él hable, pero sí me interesaría destacar algunos hechos que encontramos en los títulos y que nos demuestran hasta qué punto se trata de una obra con ambición afortunadamente total. Dice el gran pensador Nicolás Bourdieu que el intelectual del siglo XXI solo puede ser radicante, esto es como una enredadera, y así titula uno de sus textos. Radicante porque intenta percibir el mundo precisamente acogiéndose a este momento tan absolutamente inestable en el que vivimos, desgraciadamente matizado por la idea de posverdad, que es una de las grandes preocupaciones de Manuel Alcántara, la idea de posverdad, cómo conocer en un mundo tan confuso, nunca mejor dicho. Y desde este planteamiento de la idea de la enredadera, Bourdieu se opone al rizoma posmoderno, a aquello que se vendió durante tanto tiempo de que el intelectual debía ser como una raíz subterránea que acogiera y relacionara todo, ¿no? Deleuze y Guattari, 1000 mesetas.
Es una idea extraordinaria y que yo creo tiene mucho que ver con un pensamiento fuerte, el retorno a un pensamiento fuerte que en absoluto va a defender la debilidad, el narcisismo, el someterse al escrutinio de la voz de los otros y por eso replegarse. Manuel Alcántara nunca se repliega, ni en esta universidad afortunadamente, ni cada vez que desarrolla un juicio crítico, y desde ese planteamiento la verdad es que al leer Radicante pensé en ti en todo momento. Esa enredadera que se compromete con cada árbol, donde mantiene su identidad, pero está intentando manifestar el mundo. Dice también Bourdieu que el radicante es por encima de todo un semionauta, o sea, alguien que va siempre descubriendo como detective signos, revelando signos, semionauta, el que navega entre signos. Y si ustedes leen esta obra como lo van a hacer o ya lo han hecho, verán que las alusiones visto, oído, leído, lo mismo vienen del cine. El cine es capital de Manuel Alcántara, tanto más que la literatura, tú lo reconoces en más de una ocasión, como lo que va leyendo en ese momento y activa su imaginación, como, y esto es fundamental, lo que va viendo. No en vano, dos partes fundamentales de la obra se llaman, por una parte, la primera, gestos, a partir de un gesto, a partir de una frase hecha, a partir de cómo camina una pareja, a partir de cómo una persona se encorva en un parque, podemos encontrar un sentido de la realidad, y la otra, aspavientos, que fíjese se corresponde en el sentido en que gestos habla de una búsqueda de verdad y aspavientos nos determina lo falsario de muchas de nuestras conductas, lo artificioso del mundo en el que vivimos. De hecho, lo peor que puede suceder en muchos casos son estos aspavientos que subrayan sin decir nada. Entre estos planteamientos se van a desarrollar, por tanto, los grandes textos de este autor, y en Vivido veremos sobre todo crónica. El tema fundamental va a ser el tiempo. ¿Qué significa crónica? Todos lo sabemos. Crónica es la reseña del tiempo efímero. No en vano el primer título es Epifanía, ese momento de deslumbramiento donde nos encontramos ante la realidad, ante el mundo. Y desde ese planteamiento, de nuevo, vamos hablando de la importancia que tiene el tiempo subjetivo frente a esas monotonías lineales que nos hacen aceptarlo todo, tragarlo todo. Contra esas monotonías se debate el texto y, de hecho, eso es lo que va a unir toda la primera parte, la dedicada a lo vivido. Después de la parte de la crónica viene muchísimo de lo que llamamos ensayo. El ensayo, lo sabemos todos, lo descubrió Michel de Montaigne porque él iba anotando en las glosas de sus páginas de sus libros anotaciones, iba haciendo borradores y declaraciones de lo que leía. El ensayo eran sus borradores, sus sketches. Visto, oído, leído será la segunda parte. Y hay mucho más que el tiempo, vamos a ver, como digo, lo que se suscita a partir de un ejercicio absolutamente complejo, nunca pedante, de transtextualidad a través del cine, el mejor, luego hablamos si quieres de tus autores y demás, de la literatura, de lo que va ocurriendo, con una visión absolutamente plural, porque lo mismo vamos a ver a Yuval Noah Harari situado en Sapiens de Animales y Hombres, como a Javier María, como a cualquier película que puede ser última, pero también alguna película clásica o cuando se perrole tan moderno, ¿no? Cuando tú hablas de este planteamiento. Lo que estamos viendo es una revisión del mundo de alguien que tiene la oportunidad, afortunadamente, de recoger, y por eso nos tenemos que dar las gracias por cómo ha sido este libro publicado, ha sabido recoger en escasos 3 o 4 párrafos, el primero para situar la meditación, porque se trata de reflexiones, el segundo para hacerla aterrizar, para concretarla, el tercero para abrirla a la pregunta general, así se sitúan la mayoría de los textos. En ese ejercicio al que le obliga un medio digital salmantino, vamos descubriendo a un intelectual de absoluto calibre. Y con ello, después de los gestos y después de los aspavientos, vendrá, así lo vemos al final, cuando nos acercamos ya a lo que ocurre, como tantos otros viajes vimos a partir de lo que ocurrió en la pandemia, pero en este caso de una manera siempre original, situaciones, lugares y relatos. No me quiero extender porque lo que ustedes quieren obviamente es escuchar a Manuel Alcántara, pero también
quería de alguna manera rendirle homenaje a esta obra extraordinaria, sin duda literaria, por eso he hablado tanto de estrategias retóricas y de estructuras y de la importancia del ensayo. Yo tuve la suerte de hacer la tesis de Tito Monterroso, Augusto Monterroso, y eso me permitió colocarme en la línea pues, de los grandes ensayistas mexicanos y por ende luego latinoamericanos. Todos los que dijeron, importa el camino, como lo sabía Antonio Machado y León Felipe, poetas tan cercanos a Manuel Alcántara. Por ello no puedo sino agradecer enormemente que Manolo se siga preguntando en este itinerario confuso, que rechaza absolutamente lo que serían los lineamientos fáciles y que siga pensando para nosotros. Así que muchas gracias, Manolo, y bueno, ahora es él el que tiene la palabra, que es el que importa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paqui, y acepto ese tú a tú, ¿no? Lo que tú quieras. Sí, tenemos tiempo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias, Julio, por tu apoyo y a esa aventura que se llama Océano Atlántico, a la que deseo lo mejor. Gracias a una persona que no está aquí hoy, que fue mi anterior editor, al que, bueno, le debo que se publicaran los dos primeros mini volúmenes de esta trilogía y que, bueno, la pandemia, la falta de ganas o la pérdida de ilusión, etcétera, le marginó y bueno, se perdió esta oportunidad de que cerrara con él este ciclo, ¿no? que hoy se termina, ¿no? Es un ciclo, ya se ha dicho, que está muy vinculado con este medio digital salmantino en el que durante 8 años escribí de manera absolutamente, diría, comprometida semanalmente una columna, ¿no? Estas columnas quedaron ahí registradas, solo tenían una obligación y es que me impuse, y es que no debían pasar en primer momento de 400 palabras y en el segundo momento de 500 palabras. Por consiguiente, se trata de textos que en este caso son los de la segunda posición, es decir, en los que me dediqué a escribir 500 palabras, ¿no? Y como digo, con esta obligación que me di, que me auto impuse de escribir semanalmente, ¿no? Y se cierra con la pandemia, como tantas cosas, que es cuando se debería haber publicado, pero Jorge cerró y entonces apareció la figura de Julio y su gran bonomía y su sentido profesional de su trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el fin de una etapa, ha sido el fin de un ciclo que coincide también con el fin de mi estancia en esta universidad. Ese también es un acto de despedida. Y por eso también es especialmente entrañable por el significado del sitio. Fijaros que en un primer momento yo dije, no, es un libro que no es académico, posiblemente mejor hacerlo en otro sitio de la ciudad, pero estaban todos ocupados, ¿no? Los sitios donde busqué estaban ocupados y no podía ser. Entonces dije, bueno, pues Fonseca. Lo cual, pues también es algo muy simbólico, ¿no? Porque es el sitio, y comentaba a un colega mexicano que no tiene por qué conocer la historia de nuestra universidad y de los edificios, cómo esto se puso en marcha en la mitad de la primera década de este siglo, ¿no? Coincidiendo con una cumbre, precisamente una cumbre iberoamericana, este edificio, ¿no? Y cómo aquí vino a estar el Instituto de Iberoamérica, que bueno, no voy a contar nada de lo que los aquí presentes no sepáis. Y en cualquier caso, la venida del instituto aquí, la puesta en marcha del instituto con su biblioteca, con sus aulas, etcétera, pues es un lugar especialmente entrañable para mí, ¿no? Y ya digo, este también es un acto de homenaje, ¿no? Al instituto, a toda la gente. Muchas estáis aquí esta tarde y los que no han podido estar ya me lo han dicho.
es un acto de homenaje también para todas estas personas que contribuyeron a mi formación, ¿no? A mi formación intelectual, mi formación como persona, y que esa experiencia pues está en estas páginas y no tanto, evidentemente, en los textos académicos. Yo tengo pensado para aquellas personas que no conozcan el estilo y las preocupaciones, he seleccionado solamente 3 textos para leer y luego ya vamos a nuestro debate, ¿no? Que son 3 textos muy distintos que se insertan en las distintas partes y secciones que tiene el volumen y que sinceramente me ha resultado muy difícil y no voy a decir ni que sean los que más me gustan o los que más... No. También Julio me echó una mano señalándome cuál creía que debería leer y de esos pues he tomado uno y los otros 2 son de mi cosecha. El primero probablemente me haya dejado arrastrar por el título, porque el título hace alusión a una circunstancia personal que cuando yo lo escribí no existía, el título es El abuelo. Cuando yo escribí este texto hace 6 o 7 años, bueno, no siempre se puede imaginar que puede llegar a ser abuelo, pero no lo imaginaba en ese momento. Pero ahora soy abuelo y no está escrito pensando en mí, aunque sí, aunque luego me di cuenta, digo, pues sí, de alguna manera está pensando en mí. Entonces se llama, como digo, El abuelo. El chico camina por la senda que bordea al río. Pasea a una perra vieja que anda sin agobio. No hay premura alguna, y el apacible final de la tarde introduce más quietud, si cabe, a la escena que divisamos a lo lejos, su abuelo y yo. Él ha sacado siempre solo a los perros, pero desde hace cierto tiempo abriga temor. Sabe que a estas alturas lo pueden tirar y no sería un buen negocio. Tuvo una caída hace 5 años cuando una noche salió a regar. Tardó en recuperarse varias semanas. Además, debió soportar la bronca que le dio su mujer a lo largo de mucho tiempo. Como el nieto, que frisa la adolescencia, ha venido a pasar las vacaciones al pueblo, él lo ha convencido para hacer la tarea que ahora es más fácil, pues el perro murió. Piensa que el trato con los animales es beneficioso para el niño. El verano ha terminado y el abuelo, mirando con nostalgia a la perra tumbada en el rincón del patio, habla con orgullo del nieto. El crío cantaba de maravilla, me cuenta. Lo hizo hasta los 5 años. A la caída del día se sentaba en un taburete y veía tocar la guitarra a su abuelo. Una vez, nadie ha sabido explicar cómo fue, se arrancó con unas cantinelas que había oído en el grupo de los mayores. El abuelo lo corrigió algunas cosas y la práctica se hizo cotidiana durante aquel verano de hace un cuarto de siglo. No hubo jornada que no lo hicieran, solos o acompañados. Terminar la merienda, un tazón de leche con migas y colacao con pan y chocolate, era la señal para comenzar la farra. Nunca pude imaginarme que el hoy hombre hecho y derecho que conozco tuviera esa habilidad. ¿Por qué dices que el chaval no ha vuelto a cantar?, la interrogo. Y ella me responde que esa pregunta se la hizo hace años y que la respuesta del entonces niño fue lapidaria, porque el abuelo ya no está. El niño no entiende por qué el abuelo ha vuelto del hospital sin una pierna, pero intuye que las cosas pueden ser diferentes. ¿No podrá llevarlo a jugar a la casa de campo? ¿Estará cansado y antes de acostarse no le contará historias? ¿No lo llevará más al colegio? El abuelo ha pasado una mala racha y la embolia ha terminado gangrenando su pierna derecha que han debido amputarla. Ahora lleva muletas. Sabe que el final está cerca, que apenas si será un incordio en la casa, que en el negocio familiar obligará a su hija a dejar la enseñanza, haciéndose definitivamente cargo
de este, que la abuela tendrá que seguir asumiendo tareas y que necesitará de mucho coraje para atender a su mocito. Pero es precisamente su nieto, el brillo de sus ojos, su inquietud permanente, su avidez a la hora de escuchar las historias de la guerra, lo que lo mantiene vivo. ¿Está seguro? Hemos vivido o estamos viviendo unos tiempos tristes en la universidad. No les voy a hablar, evidentemente, de cosas que he escrito, pero sí les voy a leer un texto que tiene que ver con la universidad en un escenario en el que normalmente no he escrito mucho a propósito de la universidad, ¿no? El título es La misión de la universidad. Hace 90 años, José Ortega y Gasset, esto está escrito en el año 2020, es importante por situarnos. Comienzo. Hace 90 años, José Ortega y Gasset escribió un breve ensayo con ese título, que azuzó a la indolente sociedad española. Uno de sus discípulos, Julián Marías, un cuarto de siglo más tarde, también redactó un opúsculo similar inspirado por su estancia en Estados Unidos. Ambos hacían patente la necesaria imbricación de la institución con el entorno en la que estaba inserta y se ponía el acento en la formación, la transmisión del conocimiento y la investigación. Estas ideas pilares se han ido recogiendo en los estatutos y en los planes estratégicos de las universidades, habiéndose ampliado a la transmisión crítica del saber, la innovación, la cooperación universitaria y la garantía de la dignidad personal, los derechos humanos, la no discriminación y el aumento de la calidad de la vida. Esta concepción humanista, científica y preñada de buenos propósitos en pro del rigor y de la excelencia que yo buscaba ansiosamente tras mis años en el erial universitario, que era la Complutense, en la década de 1970, se dio de bruces un par de lustros más tarde. Más concretamente, cuando en mi primera estancia en un campus estadounidense, un gran colega, contemplando a un grupo de estudiantes saliendo de la cafetería camino del polideportivo, me dijo: «Mira, esto es como un gran parque temático». La butad quedó allí, porque yo no hacía sino ensalzar la biblioteca de aquella universidad, pero reconozco que la he recordado muchas veces. La COVID-19 trastornó a la humanidad, con implicaciones de sobra conocidas en numerosos aspectos. La relación salud-economía ha dominado desde el inicio la agenda de las medidas a emprender. Las universidades se vieron inmersas en el mare magnum por ser instituciones que acogen a poblaciones numerosas de lugares dispares, alta movilidad, contactos físicos permanentes y edades promedio en torno a los 20 años. Además, algunas están ubicadas en ciudades con las que mantienen una estrecha relación de fuerte dependencia. Cerrarlas no es posible, pues supondría la ruina, dicen. Pero esa es una razón lícita que se debería vincular con la misión de la universidad. De manera que, si esta fuera la de fomentar la vida social, el consumo o proveer un clima solar, la tesis de mi amigo gringo se vería perfectamente reafirmada. Ello ha dado pie para que los responsables universitarios de Santiago, Granada o Salamanca hicieran causa común con las fuerzas vivas locales, poniendo de manifiesto cuál es, en última instancia, su idea de la misión que tiene su institución. El rector salmantino ha afirmado que, comillas, en la universidad los jóvenes conviven, aprenden de otras vivencias, comparten otras culturas y eso no se puede sustituir por nada. Cierro comillas. La universidad, me pregunto, ¿no está para algo más que hacer vida social? ¿Por qué no enfatizar que si las clases se dan online, la universidad no se cierra? ¿No hay otros aspectos de su misión que está cumpliendo? ¿Lo relevante es que vengan consumidores estudiantiles para que llenen los bares y paguen los alquileres?
Y ya la última es el último escrito del volumen, que tiene que ver con algo que ya ha dicho Paqui. Se titula Un año, y es el último. Mi amigo George, quien echaba sobre sus espaldas una interesante vida viajera, me preguntó una vez en su casa de los alrededores de París si sabía los días que pasaba fuera, y en su caso si había contado el número de camas diferentes en que dormía. A bote pronto le contesté a lo primero que creía que se trataba de la mitad del año, mientras que no tenía ni idea de lo segundo. Entonces le prometí que llevaría la cuenta. De hecho, añadí que me vendría bien saberlo, porque no tenía claro dónde vivía ni qué significaba cabalmente eso de mi casa. Mi existencia ambulante se nutría de invitaciones por doquier para seminarios, conferencias, cursos, reuniones y eventualmente congresos. Excusas que arropaban un gusto irreprimible por el cambio permanente. Las visitas a gente cariñosa conocida. Los encuentros con colegas a quienes admiro o con discípulos que estimo. Así las cosas, anoté que en enero de 2020 dormí 16 días en Villagonzalo y el resto lo repartí entre Madrid, Lisboa, Hamburgo, Frankfurt y Santo Domingo. En febrero pasé 20 días en Medellín y los restantes en la Ciudad de México, Acapulco, Panamá y Bogotá. Para algunos una locura, un sinvivir. Para mí un modo de vida, una dulce querencia excéntrica de permanente movimiento. Un año después, durante los mismos meses, solamente he dejado de dormir en mi casa un único día que pasé en Palencia. 12 camas diferentes me acogieron entonces, mientras que en el mismo lapso ahora han sido 2. Mi inveterada vida zascandil, por consiguiente, sufrió una indudable conmoción de la que no obstante ni tengo queja, ni lo que quizá pudiera ser más preocupante, añoranza aparente. ¿Se trata de una estrategia inconsciente de acomodación ante el descalabro imprevisto? ¿Es una pose galante del vanidoso que reniega a perder la razón no solo de su existencia, sino de su supervivencia? ¿Qué significa un año? El tiempo siempre está en función de la experiencia acumulada y de las expectativas en cuanto a su prolongación. No importa que haya unidades que lo midan, fijándolo con precisión. Un año para alguien que tiene 2 décadas de vida no es igual que para quien cuenta con 80. La proporción que supone en lo vivido y la proyección que representa lo que probabilísticamente resta por vivir tienen la culpa de esa tropelía. Además, en la confrontación con la abrupta interrupción de la cadencia de la vida de cada uno, no hay responsables concretos. Hay víctimas, y sería un dislate contarme entre ellas. Parece que ahora solo resta asumir lo acontecido como la fatalidad de la que siempre escuchamos, pero que nunca nos atrevimos a confrontar ni siquiera como hipótesis. Por ello, al otro lado del gran ventanal, siento cómo pasan los días enredado en quehaceres nuevos, rutinas impensables, con un perro y una gata que quiebran la soledad, absorto en el movimiento impredecible de las nubes o de las aguas del río, que ahora sí sé que son como la vida misma. Gracias. Yo te diría, hablamos 15 minutos para que luego puedan claro. comprar el libro y lo firmen y demás. Vamos a empezar hablando solamente de algunos temas que realmente vertebran el texto y se muestran en tu trilogía. Tu gramsciano pesimismo de la inteligencia, pero optimismo de la voluntad, que me parece absolutamente significativo y que aquí lo veo más avanzado en cuanto a la idea de pesimismo. Vivimos tiempos duros, la idea de itinerario confuso lo dice, tus comentarios sobre lo peligroso de la identidad malentendida, que es un tema que realmente te agrede,
la idea también de la posverdad cada vez más. Me gustaría escucharte esa reflexión sobre estos tiempos duros y cómo ves una posibilidad de salida en algunos textos a partir siempre de defender no nostalgia, sino futuro. Me parece que has escogido el abuelo por algo, has escogido la idea de nieto porque quieres ir a futuro. Pero esa idea de la confusión sí permea el texto bastante, desde el principio. Bueno, estamos hablando de textos escritos hace exactamente el último 4 años, ah, y soy todavía más pesimista que en estos textos. La gran pregunta que uno se hace es si eso tiene que ver con algo objetivo o tiene que ver con la edad, ¿no? Con la acumulación de escenarios en los que las puertas se van cerrando o lo que no ves que haya salida, ¿no? Eh, a propósito de los viajes y del hablar con gente en escenarios muy distintos, lo que también me agobia más es que en estas conversaciones, por doquier, el pesimismo está presente. Es colectivo y da lo mismo estés donde estés en el país que estés, ¿no? Ellos te van a contar su, no digo su anécdota, pero su problema del momento, ¿no? Y pensando que es el único, ¿no? Y que no existen otros problemas similares, o que no hay en otros lugares problemas similares, ¿no? Entonces esto me lleva a tener una posición mm, derrotista, ¿no? O sea, una posición oscura, ¿no? Pero a la vez me rebelo contra ello, ¿no? Entonces, cuando la gente me dice, bueno, pero es que no paras, sigues haciendo cosas, digo, sí, es que esa es la manera de rebelarme, ¿no? O sea, precisamente el intentar seguir tirando de, no sé de qué carro, no sé en qué escenario, pero hay algo innato, yo creo, que me impulsa a seguir moviéndome. A mí me parece muy significativo que acabas con la palabra como la vida misma y mirando el río, y además de una forma muy positiva. Y siempre busca la apertura a partir de la meditación o en los momentos, en las utopías intersticiales que dice Michel Maffei-Joly, ¿no? Ujú, La conversación con los amigos, ujú, la posibilidad de que haya expectativas de futuro para los más jóvenes, que es un tema que te apasiona y te preocupa muchísimo también, ¿no? Que no sí, haya esas expectativas, o sea, serían las acciones, a veces individuales o menores, las que te llevan a ver una posibilidad de futuro. En todos los textos estaba viendo cuando hay una defensa a partir de la epifanía. Esos momentos donde una persona emprende la acción y dice, bueno, eso es la comunicación con el otro, la posibilidad de abrirse, estas estrategias menores son las que salvan. Pero sí, colectivamente veo que ves difícil el mundo y claro, como buen politólogo lo sabes también sí. desde el punto de vista de las grandes ideas, ¿no? Pero fíjate que has dicho una palabra que la voy a sacar un poco, bueno, no sé si de contexto, pero has dicho meditación. Uh -huh. Hay un coche aparcado, espero que siga aparcado, ahí en la puerta, del que he hecho una fotografía a propósito, que el coche pone Instituto Instituto de... Tienes espera, ahí. sí, porque para no hablar, para no decir, porque me he quedado perplejo, ¿no? Porque venía también perplejo de otra cosa que también comentaré ahora mismo. Que vengan Eh, ustedes que siempre atiendan los detalles, son detalles muy pequeños y a no, partir de ahí viene la meditación a veces Instituto, Instituto Mindfulness. Instituto Mindfulness. Está la furgoneta ahí. Aquí está la evidencia. Instituto Mindfulness. O sea, está justo en la esquina de aquí, de Fonseca. Claro, yo dije, caray, no. O sea, la meditación, cosa que yo, perdón, porque no quiero faltar, por supuesto, respeto a nadie, es algo que yo no hago, pero ya sé que hay que hacerlo, ¿no? Todo el mundo te dice que hay que hacerlo, ¿no? Que hay que meditar, pues yo no lo hago. Pero seguro que alguna vez lo hago. Pero eh, estamos en esto, ¿no? Pero venía perplejo porque un,
300 metros antes, también hice una foto, lo había visto otra vez, porque por esta calle no he paseado mucho, pero la calle que continúa Fonseca hacia el Hernán Cortés y demás, hay algo que también tengo que sacar algo, hay un instituto de las identidades. ¿Lo sabían ustedes? Que en Salamanca tenemos un instituto de las identidades. Caray, yo dije, esto son palabras mayores, esto es jugar en la liga, en las grandes ligas, tener el coraje de tener un instituto de las identidades. Y claro, después, claro, ya me hizo dudar, pero bueno, porque pone Diputación de Salamanca. Bueno, yo digo, ¿quién será el director del Instituto de las Identidades? Es Ya me he culpa de quedado la con esa cuestión. neolengua que ahora hablamos. Hablamos Ah, una neolengua y hemos inventado, y tú lo demuestras muy bien en tu libro, porque tienes muchos textos dedicados a sí, los fines de semana a 300 euros a veces para hacer mindfulness. exactamente. Cuando no meditas, cuando debes. Me Sí, sí, encantan esas meditaciones sobre la neolengua. O lo de la identidad, que se ha convertido desgraciadamente en un cliché, cuando tanto peligro tiene a veces, si es mal sí, interpretada, ¿no? Pues de ahí viene. También me interesaba mucho que hablaras de las expresiones. Te interesa mucho la idea de ponerse el mundo por montera. sí, ¿Cómo juegas continuamente, no? O de estas traducciones terribles con las que vamos siempre, ¿no? El inglés por delante. Cuando hablas del desdén, el del resentimiento, como filóloga, un disfrute de todos los textos que dedicas a meditar sobre las expresiones y demuestras hasta qué punto y, somos sí, y prisioneros la del gran lenguaje. mayoría de esas expresiones, voy por la calle y les oigo a alguien, ¿no? Que lo ha dicho, y entonces o sea, me quedo con ello, ¿no? Eres el filólogo que hay en ti también, Sí, yo lo es veo, cierto, ¿no? sí, Yo sí, sí. veo que ahí está la filología. ¿Y la preparación de los textos cómo te venían? ¿Te venían siempre rápidamente o no? Porque, por ejemplo, el del abuelo me imagino que como tiene un retrato por detrás, como cuando haces a veces también, poquitos son los caricaturescos, pero tienes alguno en el que hace una caricatura como La pesadez de los leves. Eso Sí, supongo que te costaría más tiempo, más trabajo desarrollarlo porque están muy cerca del cuento, del relato. Tienen ese pozo de ternura del que sí. tú hablas también en el costado íntimo, frente a los otros que sean una meditación, ¿no? Que te vendrá de una vez. Me gustaría saber cómo es el proceso de desarrollar una crónica, un ensayo, algo que está más cerca del relato, o no lo has meditado tú de Sí, sí, sí. conciencia. Mm, hay dos vías, ¿no? Una vía es la de el paseo, ¿no? Mm, Que como bien planeación. sabemos, eso es fuente pues de ideas. Eh, y ahí hay una buena parte. Y otra es esta situación que, bueno, la gente que está aquí presente y que escribe bueno, que estáis aquí, que sois maestros también en esto y que habéis sacado cosas, pues es el famoso síndrome de la página en blanco, ¿no? O Mm, sea, dices, tengo que escribir este semanal, mm, ¿no? ¿Y sobre qué escribo hoy? Entonces estás en blanco y de pronto, pues eso, aparece el abuelo, porque mm. te viene una imagen de algo o te viene eso, lo de estás machacado por algo que has visto, una anécdota de la simplicidad de los leves o cómo es Sí, a sí, pesar de los la leves pesadez de también. los leves, pues ese es de los pocos, bueno, siempre hay alguna persona muy concreta detrás, pero de los pocos que hay una persona definida perfectamente y esa persona tiene nombre y apellidos, es porque acababa de vivir esa situación que cuento ahí en ese relato. Pero eres muy cortés, siempre van anónimo, un amigo, Sí, alguien que he conocido. Está esa idea, porque claro, te interesa hablar de la condición humana. sí, Nada bueno, de lo humano me es ajeno, e incluso muchas veces utilizas la autoderrisión para ti mismo. O no, sea, te metes en el saco de los y has dicho piquititos. algo muy divertido a propósito del anonimato, porque hay mucha gente que se cree que lo que estoy escribiendo son cosas que me han ocurrido a mí, Mm. y hay muchas veces que las invento. Hay muchas veces que las invento. Y me ocurrió, y eso lo puedo decir porque se trata de mi hermana, a propósito del texto de las alas y, Mm. y del dolor de espalda, me dijo mi hermana, dice, chico, yo no sabía que tenías un dolor de espalda tan fuerte. Te identifico contigo, Dije, no, igual que yo. no, no. Bueno, es que tiene que ver con el caminante. Bueno, tengo que pasar, son ya 5 minutos lo que me queda Sí. para que terminemos, por si quieren ustedes hacer alguna pregunta, un comentario después de haber leído el texto, y si no vamos cerrando el evento. ¿Algún comentario?
Bueno, yo les animo a que compren el libro por Julio, ¿eh? Sobre todo por Julio, que ha hecho una inversión. Y ahora tú lo firmas Y yo te firmo, pones sí, la sí. cosita como se debe. Pero que vean toda la gente que ha venido a ver. Luego es absolutamente recomendable, porque ya digo, se puede leer en orden y se disfruta, pero igualmente se puede dejar en la mesilla de noche y picar, porque siempre son pensamientos interesantes. Esa pregunta abierta. Bueno, pues si no hay nada más, yo creo que cerramos el evento con el aplauso mayor al tanto a la persona. Gracias. Muchísimas gracias y hasta siempre. Muchísimas gracias. ¿Vas a firmar libros afuera? Sí, ¿no? claro. Sí, vale. Bueno, muchísimas gracias a todos. Afuera hay una mesita con Gracias. una compañera con los libros. Hasta luego, gracias. Euros y Manolo va a estar firmando los libros. Gracias. Afuera. Y cada vez más literario, ¿no? Los retratos y demás. Cosas de...